es la segunda parte, entonces, de la conferencia de Foucault llamada Edipo y la verdad. No queda demasiado para agregar, salvo algunas reflexiones y algunas cuestiones que tienen que ver con el idioma griego, que tiene la particularidad de también funcionar como una especie de sortilegio. ¿Por qué digo esto? Siempre, a partir de Freud, hemos entendido que Edipo era un hombre del inconsciente, del deseo del inconsciente relacionado con un deseo incestuoso y parricida. Mientras que el artículo La conferencia de Foucault, también en una mirada que continúa el análisis llevado a cabo por Deleuze y Guattari en el Antiedipo, nos van a mostrar otra posibilidad, tanto etimológica como metafórica, respecto de quién es Edipo y en qué consiste este poder saber de Edipo, en una lectura que, como venimos siguiendo y retomando en esta segunda parte, nos habla de un hombre más que del inconsciente, de un saber consciente, un saber que lo que quiere, lo que busca, lo que anhela y lo que ostenta es un ejercicio del poder. Entonces, se había terminado, se había cortado el video anterior en una pregunta que es ¿cuál es el nivel de saber de Edipo y qué significa su mirada? Y habíamos sostenido que así como para Freud Edipo es un hombre del inconsciente, para Foucault Edipo en este momento necesitaría un pizarrón. Oidipus, Edipo, contiene la palabra oida, que en griego quiere decir aquel que vio, aquel que sabe, es decir, quiere decir haber visto y saber. Todo lo contrario a la mirada que tiene Freud respecto de Edipo, que es aquel que no sabe, es aquel que desea, aquel que ostenta, como todos, un saber del inconsciente, un deseo del inconsciente, que es el deseo incestuoso y parricida, ¿no? Mientras que para Foucault, no, todo lo contrario. Edipo es aquel que vio, aquel que sabe, oida, haber visto, saber. Por lo tanto, también a partir de aquí, Foucault va a detenerse en otro aspecto del título de la tragedia, porque dice, Sófocles no llamó a la tragedia Edipo el incestuoso, Edipo el parricida, llamó a la tragedia Edipo tirano. Oidipus tyrannus. Acá estaría en griego la grafía, el título de la tragedia. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa ser tirano en estos siglos? Para ubicarnos exactamente, esperen un segundito, que es lo que yo quiero señalar. Bueno, como siempre quiero buscar algo en los siglos 7 y 6 antes de Cristo. 7 y 6 antes de Cristo. El tirano es aquel que ostenta un poder en todos los aspectos de la vida o de la existencia. Es decir, Edipo es aquel que ostenta un poder excesivo en el orden del saber, porque descifró el enigma de la esfinge, en el orden político, porque emprende una investigación hasta llegar al fondo y descubrir su verdad, y por supuesto en el poder sexual. Es quien se acuesta con su madre, tiene hijos con su madre, es hermano de sus hijos. Y toda, esta ramificación compleja
que surge en el parentesco, por lo tanto es excesivo hasta en el parentesco que establece con sus parientes, ¿no? Sería, bueno, además del asesino de su padre, el hijo de su madre y el esposo de su madre, el hermano de sus hijos y el padre de sus hijos. Y bueno, eso también es un exceso de poder ser todo eso, incluso en contra de lo que no es habitual poder. Entonces, la tiranía de Edipo tirano, para Foucault está en relación justamente con aquel que vio, aquel que sabe y aquel que ostenta un poder, oida, saber, ver, tirano, poder. Entonces, en el título en griego y en el desciframiento o la decodificación o el análisis que hace Foucault está el ver, el saber y el poder. Las tres cosas. Muy diferente y muy distinto, no solamente diferente, a el hombre del inconsciente que nos había planteado y nos sigue planteando Freud, porque bueno, son lecturas distintas y esto no quiere decir que uno tenga que quedarse con una de ellas, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de poder que nos gusten ambos y no tener que elegir ninguno de ellos. Edipo no defiende su inocencia, su problema es el poder y cómo hacer para conservarlo. No le asusta la idea de que podría haber matado a su padre, teme solamente perder su propio poder. Y hay una palabra que utiliza Creonte, al final. Creonte es totalmente ostenta el poder justamente frente a Edipo. La tragedia comienza con Edipo, tú, el más sabio entre todos los hombres, el más poderoso entre todos los mortales, el que está glorificado y a quien se le va a pedir la ayuda para terminar con la peste, termina no solamente desterrado, ciego, sino tratado con palabras que son absolutamente execrables, como es la execrabilidad de Edipo. La palabra que utiliza Creonte es akratein. Y que se traduce como dejar de dar órdenes. Es decir, tú, que al comienzo de toda esta historia eras el que dabas órdenes, ahora sos el que deja de dar órdenes. Es decir, la relación entre dar órdenes y poder, el que estabas en la cima del poder y ahora has perdido todo el poder. Ese juego polar que plantea toda la tragedia entre Edipo, tú, el mayor entre todos los mortales, a tú, el más execrable de todos los mortales, en el medio, ¿qué es lo que hubo? Un juego de poder y saber, o de saber y poder. Tú que pudiste saber y descifrar el enigma de la esfinge, ostentaste todo el poder gubernamental y sexual. Ahora lo perdiste, dejaste de dar órdenes porque eres el asesino de Layo. Por lo tanto, hay algo que dice al final de la conferencia Foucault que me gustaría leerlo. Dice: en el origen de la sociedad griega del siglo V, que es a la vez el origen de nuestra civilización, se produjo un desmantelamiento de esta gran unidad formada por el poder político y el saber. Los tiranos griegos, impregnados de civilización oriental, trataron de instrumentar para su provecho el desmantelamiento de esta unidad del poder mágico religioso que aparecía en los grandes imperios asirios. En alguna medida también los sofistas de los siglos VI y V la utilizaron como pudieron en forma de lecciones retribuidas con dinero. Continúa y dice: Edipo nos muestra el caso de quien, por saber demasiado, nada sabe. Edipo funcionará como hombre de poder, ciego, que no sabe y no sabe porque puede demasiado.
A mí particularmente me gustaría en el cierre de esta explicación de la conferencia de Foucault que tratemos de entender la atemporalidad de estos enunciados Foucaultianos. Salgamos de Edipo y simplemente pensemos incluso en el presente. Dice, Edipo nos muestra el caso de quien por saber demasiado nada sabe. Edipo funcionará como hombre de poder, ciego, que no sabe, y no sabe porque puede demasiado. Así, cuando el poder es tachado de ignorancia, inconsciencia, olvido, oscuridad, por un lado quedarán el adivino y el filósofo en comunicación con la verdad, con las verdades eternas de los dioses o del espíritu. Y por otro lado estará el pueblo, que aun cuando es absolutamente desposeído del poder, guarda en sí el recuerdo o puede dar testimonio de la verdad. Así, para ir más allá de un poder que se encegueció como Edipo, están los pastores que recuerdan y los adivinos que dicen la verdad. Para mí, esto que acabo de leer es como una verdad. Si hay una verdad a la que conduce justamente toda esta conferencia, que es una conferencia que habla sobre Edipo como búsqueda de la verdad, es esta. Que por un lado está el filósofo, que está en comunicación con la verdad y con las verdades eternas de los dioses y del espíritu. Pero por el otro lado también está el pueblo, que aun cuando está absolutamente desposeído del poder, guarda en sí el recuerdo y puede dar testimonio de la verdad. Los filósofos y el pueblo. Los filósofos en contacto con las verdades metafísicas, divinas, trascendentales o del espíritu, y el pueblo, que es quien experimenta, ve, oye, puede dar testimonio, es testigo, y esa es su verdad, la verdad del pueblo. Así, para ir más allá de un poder que se encegueció como Edipo, fíjense cómo lo que hace Foucault es tomar a Edipo como metonimia del poder. Es decir, si Edipo es el poder, Edipo tiene que arrancarse los ojos, el poder tiene que arranca los ojos porque queda ciego, o se ha arrancado los ojos y por eso quedó ciego. No quiere ver, es lo que está diciendo Foucault. El poder no quiere ver como Edipo, y por saber tanto, no sabe nada. Y finalmente están los pastores, que recuerdan, los últimos dos pastores que cierran el círculo simbólico de la verdad, y los adivinos que dicen la verdad. Hoy leí una frase que decía que adivinar, lástima que no la anoté, tendría que haberla anotado, porque son esas frases que leí en relación con el tarot, nada que ver. Y puse en correlación con esta clase que la tuve que grabar en 2 veces y dije, qué coincidencia, que en realidad no es ninguna coincidencia. Decía que la adivinación es una imaginación certera. Ahí está, que la adivinación tiene que ver con una imaginación certera o veraz, algo por el estilo. Y me hizo acordar a Tiresias, ¿no? El divino adivino, que es el más directo de todos y sin embargo, por decir la verdad tan brutalmente y frontalmente, no es creíble. No se le da el crédito de la verdad. Y termina, también lo voy a leer, la conferencia diciendo, hay que acabar con este gran mito. El mito, ¿cuál es? El mito tiene que ver en realidad con las relaciones que se establecen entre los gobernantes o que el político es ciego. Dice, Occidente será dominado por el gran mito de que la verdad nunca pertenece al poder político. Es decir, que el poder político no es dueño de la verdad. De que el poder político es ciego y de que el verdadero saber es el que se posee cuando se está en contacto con los dioses, ¿sí? El caso del filósofo o el adivino, o cuando recordamos las cosas, cuando miramos hacia el gran sol eterno o abrimos los ojos para observar lo que ha pasado.
Bueno, y termina diciendo hay que acabar con este gran mito, un mito que Nietzsche comenzó a demoler al mostrar que los textos que hemos citado, mejor dicho, al mostrar en los textos que hemos citado que por detrás de todo saber o conocimiento lo que está en juego es una lucha de poder. Por detrás de todo saber o conocimiento lo que está en juego es una lucha de poder. El poder político no está ausente del saber, por el contrario, está tramado con este. El poder político no está ausente del poder, al contrario, está tramado con este. La verdad y las formas jurídicas, Michel Foucault, un análisis no freudiano, Foucaultiano del mito de Edipo. Bien, con este segundo video completamos el primero y bueno, en otra oportunidad seguiremos con otro tema. Gracias.